42. Un viaje al corazón de Dios, basado en los atributos de Dios. Y seguimos hablando sobre la misericordia de Dios. Para ello vamos a leer en Judas 1, 21 y 23, que dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A otros salvad, arrebatándolo del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, aquí está hablando de el usar la misericordia de Dios, pero el evitar ser contaminados por lo que hay mal en esas personas que necesitan de la misericordia. A mí me llama mucha atención entender esta gran verdad. O sea, hay que usar la misericordia, pero que la misericordia no se pierda de vista el peligro del enemigo para atacarnos. La misericordia de Dios es tan maravillosa para un pecador, es tan maravillosa, de tal grado que nosotros, aunque tal vez no tanto, muchos de nosotros, muchas iglesias no, pero cantamos el himno Sublime Gracia del Señor. La gracia de Dios no es mayor que la justicia de Dios. Ya lo veíamos cuando hablábamos de la justicia de Dios, ya veíamos cómo funciona ese atributo. Tampoco es mayor ni menor que la santidad de Dios. Pero cada uno de nosotros es lo que necesitamos, o somos los que necesitamos la gracia de Dios. No es Dios quien es diferente. Nosotros somos los que debemos ser diferentes. O sea, nosotros debemos ser diferentes en este mundo de pecado y de maldad al entrar y ser cobijado cubierto por la misericordia y la gracia de Dios. Entonces, probablemente se le puede preguntar a un ángel sobre la maravillosa misericordia de Dios, y el ángel sabría que sí, pero no la comprendería como nosotros. El ángel no comprendería esa misericordia de Dios como la comprendemos nosotros. Diría Charles Finney: estas criaturas que rodean al trono nunca han conocido un mundo pecaminoso como este. Por lo tanto, ellos no pueden apreciar el amor y la misericordia de Dios como nosotros. Ellos pueden hablar de la santidad, del juicio y la justicia. Ellos le cantan a Él: tus juicios son justos. Según Apocalipsis 16, 17 dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Hablando de la justicia, de la santidad, del juicio. Pero ellos nunca han conocido el pecado como nosotros lo conocemos. Por eso Adán y Eva también desobedecieron, porque no sabían qué era eso.
Por eso mucha gente se va a quedar, no va a ser salva porque no quiere conocer eso, aunque ahí está. Los ángeles no necesitan de la misericordia de Dios como la necesitamos nosotros. Dios, no obstante, es igual a sí mismo siempre. Siempre. Cuando uno se encuentra en problemas, se necesitan algunos atributos más que otros, no porque sea mayor o inferior, como nuestra relación de dones espirituales. Cuando estamos necesitados o angustiados, necesitamos ayuda. Se necesita a alguien que nos comprenda. Necesitamos a alguien que sea amable, que sea atento, que sea servicial, que nos tienda la mano porque estamos angustiados. Simplemente, ¿no? Entonces, cuando venimos a Dios, nuestra necesidad determina qué atributo de Dios celebramos. Híjole, qué interesante, qué precioso esto, ¿no? Porque podemos valorarlos, podemos considerarlos, entenderlos. Y entonces nos daremos cuenta, muchos de ellos son dignos de nuestro reconocimiento, de nuestra alabanza, nuestra adoración a Dios, y que podemos celebrar esa manifestación de esos atributos de Dios en nuestras vidas. Y yo creo que ese es uno de los problemas, el pensar que solamente esos atributos son los que valen, porque son los que evaluamos. Yo decía el domingo, decía en la predicación, si el Señor nos sana, vamos a verlo como sanador. Y si nos salva, lo vamos a ver como salvador. Y si nos provee lo que necesitamos, lo vamos a ver como proveedor. Pero no nada más eso es Dios. Hay que estar alertas y atentos. Porque el enemigo trata de confundirnos, trata de enredarnos. Se entrenan muchos de ellos para celebrar la operación de la misericordia de Dios. El juicio de Dios es la justicia de Dios, confrontando la injusticia moral y la iniquidad. Cuando la justicia de Dios ve la iniquidad, entonces cae el juicio. Cae la condenación. Cuando ve la iniquidad. Pero la misericordia, que es la bondad de Dios, está confrontando la injusticia y el sufrimiento del ser humano. La misericordia y la bondad de Dios son los elementos, son los atributos de Dios que están trabajando en nuestras vidas, pero no nos pueden forzar para que decidamos sobre ello. La bondad de Dios está confrontando el sufrimiento y la culpa humanos. Y a eso se le llama misericordia. Porque eso es lo que estamos necesitando nosotros. Así que Dios nos bendiga.
Dios nos ayude.